que lo condenó podría entender que a quien llevaron a la cruz era totalmente inocente y que solo por medio de él obtendrían la justicia de Dios y el perdón de sus pecados. Pablo dijo en 1 Corintios 15:4: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Eso es, si Cristo no resucitó. Ahora, ¿cuántos están claros acá que Cristo resucitó? Amén. No solamente lo dicen libros en el Antiguo Testamento, sino los libros de transición del Antiguo al Nuevo Testamento. No solamente lo dicen los libros de transición, sino que los libros ya del Nuevo Testamento lo dicen también. No solamente lo dicen los libros, hay pruebas científicas. Allá en Israel está la tumba, está vacía. ¿Cuántos quieren irla a ver? Me invitan, pero eso sí, me pagan el pasaje, ¿sí? Ok, yo puedo acompañarlos allá. Son como $25,000 cada uno, no mucho, pero que eso es lo que se estima, pues, que puede hacer el pasaje. Ahora, hay pruebas por todos lados. Es innegable, escuche esto, es que innegable la resurrección. A través de la resurrección de Jesús, pues el mundo de aquellos tiempos que lo condenó podría entender que a quien llevaron a la cruz, quien el mundo de aquel entonces, el Sanedrín, los líderes religiosos, místicos y gnósticos, podrían darse cuenta que era totalmente inocente, aunque el Dios al que él clamaba aparentemente no lo defendió en la cruz, como muchos decían. Si él es hijo de Dios, bueno, que Dios lo baje de ahí, que Dios lo defienda. No, necesitaba esa muerte. Si no había muerte, no había resurrección. Y si no había resurrección, no había perdón de pecado. Si no había perdón de pecado, no había libertad. Si no había perdón de pecado, él no podía resucitar como el primogénito. Y si no hay primogénito, pues tampoco tendría hermano, que es usted y soy yo. Todo eso era necesario. Amén. Amén. Pablo dijo en 1 Corintios 15:14: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y ya sabemos que eso no es así. Esta es la obra del Espíritu Santo a través de la resurrección de Cristo, como evidencia, convencer al mundo y hacerle entender que si hubo uno que fue justificado por cumplir con las demandas de Dios, y por causa de dicho cumplimiento, él puede justificar a muchos. Romanos 3:21 y 31, y 5:18 y 21, Isaías 53:11, y 2 Corintios 5:21. Y también les recomendaría que leyeran en sus hogares Isaías 52, desde el verso 11 al final. ¿Sí? Que es hasta el 15. Y todo el capítulo de Isaías 53. Todo. ¿En qué consiste el convencimiento de juicio? Los que crucificaron a Jesús se imaginaron que Dios había pronunciado juicio condenatorio en contra de él por el hecho de que no intervino a su favor en el día del juicio, en el día del juicio final. El mundo de aquel entonces entenderá que no fue así. La tarea del Espíritu Santo es convencer al mundo acerca de un juicio que vendría por causa del pecado y que
su mejor evidencia es el juicio que comenzó con Satanás, porque ya ha sido juzgado y condenado. Si el comienzo del juicio de Dios en contra del pecado, comenzó por Satanás, quien le dio inicio a todas estas cosas, sus seguidores no estarán excluidos de dicho juicio. La tarea del Espíritu Santo es hacerles una advertencia y convencerlos de esta verdad para que puedan escapar del juicio venidero y poder alcanzar así el favor de Dios por medio de Cristo, que es nuestra propiciación, no nuestra expiación, nuestra propiciación. Una de las cosas buenas de Dios, o una de las tantas cosas buenas de Dios, es que Él nunca determinará juicio sobre nadie si no ha dado como precedente una palabra de advertencia. Esta es la obra del Espíritu Santo, el convencimiento de juicio. La obra determinante del convencimiento de juicio es presentar al pecador la absolución, el indulto del juicio final que tendrá de parte de Dios al mundo en la finalización de su programa, juicio que determinará la condenación eterna a todos los que no aceptan el plan de salvación en la persona del Redentor, que es su Hijo Jesucristo. El convencimiento de pecado, justicia y juicio es única, escuche esto, exclusivamente obra del Espíritu Santo. Él es algo absoluto de Él. Nadie más puede realizar esta obra. El gran fracaso de la obra de evangelización en la iglesia se debe a que no se le ha dado el lugar que le corresponde al Espíritu Santo como agente de convencimiento. Hemos cambiado al Espíritu por métodos, estrategias, por nuestras propias habilidades. Hemos confiado en nuestros propios esfuerzos. Hemos caído en el terreno de la intimidación, manipulación y control, condenando a la gente con nuestro mensaje que está muy lejos de lo que son buenas nuevas de salvación. Es decir, parte ha sido de los errores que se han cometido desde el punto de vista evangelístico, han sido errores de nosotros como creyentes, como líderes, como iglesia. No hemos dadole la oportunidad al Espíritu Santo que obre como Él quiere y debe obrar en cada uno de los no convertidos. Ahora pregunto yo, ¿quién lo manipuló a usted? ¿Quién lo intimidó a usted a aceptar a Jesús? Pregunto. ¿Quién lo obligó a aceptar a Jesús? A usted. Entonces, ¿por qué usted quiere obligar a otro? Porque usted quiere manipular a otro. Permiso. Porque usted quiere hacer con los demás lo que no hicieron con usted. Si para usted funcionó, en usted funcionó como funcionó, de esa misma manera va a funcionar en los demás. ¿Sí? ¿Cuánto huyó usted? Bueno, usted sabe. ¿Cuántas excusas usted puso? Hasta que por fin se rindió. ¿Sí? Entonces, deje que las aguas corran. Hable la palabra, viva la palabra y ya quieto. No se preocupe, no se incomode, no se amargue porque nadie lo sigue, porque nadie anda creyendo lo que usted está hablando. No, sencillamente usted fue llamado a hablar lo que se le dio, el mensaje de salvación.
y deje que el Espíritu Santo haga la obra. Amén. Amén. Muchas veces hemos caído en la supuesta en la subasta, mendigándole a la gente la posibilidad de ser salvo. Creo que con la persona del Espíritu Santo y su presencia en nosotros es suficiente para que la gente sea convencida de la verdad y pueda de forma voluntaria dar el paso de salvación. Jamás debemos subastar o ofertar a Cristo ante un mundo que tanto lo necesita como algo sin valor. El mundo no tiene que aceptar a Cristo, nosotros fuimos aceptos en Él. Es decir, uno de los errores que tenemos nosotros al predicar es que le decimos al mundo que acepte a Cristo. Y eso es un error. El mundo no tiene que aceptar a Cristo. Ya Cristo aceptó al mundo tal como está. El mundo necesita es que usted le enseñe, que yo le enseñe, que ya fuimos aceptos, que Él nos aceptó tal y como lo bandido y delincuente que éramos nosotros. Y en el caso de ellos, que Él los aceptó ya tal como son. Ellos lo que tienen es que conocer el plan de salvación, que se lo tiene usted que enseñar. Amén. Amén. Ellos lo que tienen es que entender que ya el pecado, que es lo que los separa de Dios, fue destruido por obra de Dios en la persona del Espíritu Santo, y que lo que tienen es que tienen que aceptar que fueron aceptados y ya, confesar a Jesús como su Salvador. Efesios 1:16. El mundo solo tiene que aceptar el plan de salvación que vino de Dios por gracia, mediante su Hijo. Es decir, el mundo tiene que aceptar que fuimos aceptos en Él. Reitero, caer en la subasta, la intimidación, manipulación y control para conducir a la gente a Cristo es invadir el terreno del Espíritu. Esto es pecado y penoso ante Dios. Es decir, estamos predicando, terminamos de predicar y entonces yo digo, bueno, ahora vamos a hacer el llamado para que la gente venga a Cristo. Yo voy a contar hasta 3. Voy a contar hasta 3 para que pasen los que van a aceptar a Jesús. ¿Qué yo estoy haciendo? Yo estoy como el muchacho en el mercado allá en la 20, la 21, a las 4 de la tarde con los tomates verdes que los tiene allá todavía, las guayabas, y entonces que lo estaba vendiendo, no sé, en 10 bolívares y lo está remontando en 2 bolívares. ¿Sí? Entonces esa no es la actitud que nosotros como predicadores debemos de tener frente al mundo. No, Cristo tiene su valor. Nosotros debemos de predicar la verdad, hacer el llamado. El que pasó, pasó, y el que no pasó, dígaselo en inglés. I'm sorry for this. Si no consigue quien se lo traduzca, bueno, busque el traductor ahí en el teléfono. Y ya, el evangelio que usted tiene es tan importante que usted no debe estar rogándole a nadie. Como que ellos son tan importantes y Cristo es tan bajo que hay que rogarle a la gente que acepte a Jesús. ¿Están aquí? Amén. ¿Capta esa? Amén. Entonces usted tiene que darle la importancia al evangelio, la que tiene, y darse la importancia que usted tiene también como hijo de Dios. Usted no es cualquier cosa. Amén. Amén. En una ocasión, Smith Wigglesworth, el conocido apóstol de la fe, llegó a una cafetería. Y cuando hizo acto de presencia, todos los que estaban en el lugar comenzaron a llorar. Él les preguntó, ¿por qué lloran? A lo que contestó uno de ellos, usted tiene algo que nos convence y nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es tan determinante en el convencimiento de pecado que con su presencia manifiesta o manifestada en nosotros es suficiente para dicho convencimiento. Lo que tenemos que hacer es entender por entero que el acto de convencimiento es única y exclusivamente del Espíritu Santo. Lo nuestro es darle el lugar que le corresponde en dicha acción
y evitar no ocupar ese lugar. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Entonces, una cosa es la presencia o la vivencia del Espíritu en su vida, y otra cosa es la manifestación del Espíritu Santo a través de usted. Entonces, tenemos ya en nosotros, no hay nada que podamos hacer para impedir que el Espíritu Santo esté en nosotros. Entonces, ¿qué sí debemos de hacer? O procurar que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros. Amén. Justicia y justicia vivifica al pecador. Según Tito 3, 5 y 7, estas operaciones son atribuidas al Espíritu Santo. El pasaje dice: nos salvó. Oiga, nos salvó. ¿Nos qué? ¿Nos va a salvar? Ajá. Entonces, si nos salvó, ¿qué somos? Ajá. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hiciéramos o que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados, ¿cómo somos? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida, ¿qué? Eterna. Ahora, hay un error que cometen algunos inconversos que a veces nos llegan a nosotros y dicen: no, yo ahorita no estoy preparado para recibir a Jesús. Yo tengo que dejar de cometer varias faltas. Yo tengo que salirme de varios errores que yo estoy cometiendo para poder aceptar a Jesús. ¿Usted cree que eso es válido? No, para nada. No es válido para nada. Es decir, tal como somos, tal como vivimos, tal como estamos, Él ya nos aceptó. Es decir, ¿sabía el Espíritu Santo lo travieso y lo tremendo que iban a hacer ustedes? Claro que sí. Hay algo en Él que se llama prognosis. Ahora, ¿quién fue el que los buscó? ¿Él a ustedes o ustedes a Él? Él a nosotros. Y si Él nos buscó a nosotros, pues Él nos buscó tal como somos. Y está buscando a los del mundo que me están viendo y oyendo tal como son. Entonces tú no necesitas dejar 2 de los 3 o los 4 machos que tienes. Tú no necesitas dejar 3 o de las 4 mujeres o hombres que tienen, y dejar de robar para recibir a Jesús. Tú lo que tienes es que aceptar que Él ya te aceptó tal como lo delincuente que tú eres. Ahora, Él va a cambiar esa vida. Después que Él cambie y transforme tu espíritu, entonces la obra social va a ser una realidad también. Pero Él, la primera obra que va a hacer es la espiritual, no la social. La social es secundaria. No tienes que dejar o caminar primero en la social para después la espiritual. No. Él va primero a justificar y a tratar con lo espiritual para luego ir a lo social. Primera Timoteo 3:16 dice que quien produjo la justificación en Jesús fue el Espíritu Santo. El texto dice: justificado en Él. Justificado en Él. Espíritu. Ahora, la palabra espíritu está con mayúscula. Quiere decir que Él fue justificado por la obra del Espíritu. Ahora, ¿quién nos justificó a nosotros? El mismo Espíritu Santo que justificó a Jesús. Es decir, el derecho de esa justificación se lo ganó Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Oído, el derecho de la justificación. Pero ¿quién nos entregó la justificación? ¿Quién nos entrega la justificación? El Espíritu Santo. Ahora, por igual, Primera de Pedro 3:18 dice que quien vivificó a Jesús en el Espíritu fue el Espíritu Santo. El texto dice: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo mismo
que el Espíritu Santo produjo en Jesús en cuanto a la justicia y a la vida, lo hizo en nosotros. Es decir, que el mismo que bajó al infierno y sacó a Jesús de allá, el espíritu y el alma de Jesús fue sacado de allá y fue introducido en el cuerpo y se produjo ese gran milagro de esa gran transformación. El mismo que hizo esa obra redentora es el mismo que lo hizo en nosotros y lo va a hacer en el mundo. No es labor mía, no es mi ayuno, no es mi oración, no es mi tiempo de vigilia, no es mi clamor lo que va a salvar a mis hijos, a mi sobrino, a mi tío, a mi abuelo, a mi abuela y a la suegra también. ¿Por qué se ríen? Es el Espíritu Santo. No soy yo, no es mi obra, no es mi accionar. Es decir, lo mismo que el Espíritu Santo produjo en Jesús en cuanto a la justicia, lo hizo en nosotros y por nosotros. Ahora, ¿quién cargó a Jesús del pecado para quitarlo de nosotros? El Espíritu Santo. Una vez que el pecado está en Jesús, ¿quién pulverizó? ¿Quién aniquiló? ¿Quién estirpó? ¿Quién desramificó el pecado? El Espíritu. Jesús sencillamente lo que fue obediente a la situación a la cual en mutuo acuerdo el Padre, el Espíritu y el Verbo habíanse puesto antes de que Jesús viniese a llevar a cabo esta obra. ¿Cómo produce el Espíritu Santo el nuevo nacimiento? Ok, muy importante esto que viene ahora. ¿Cómo produce el Espíritu Santo el nuevo nacimiento? Bueno, vamos a verlo. El nacimiento en el Espíritu para el entendimiento humano es como el viento, cuyo origen y destino es desconocido. El Espíritu Santo obra más allá del entendimiento del hombre. Así como nadie ha llegado a conocer, óigame esto, la ley del viento, ni su origen, ni su final, así nadie puede entender cómo se produce, el nacimiento en el Espíritu. La acción del Espíritu Santo es soberana, misteriosa e incomprensible. Jesús lo compara con el origen y el destino del viento. Tú puedes oír y sentir el viento, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Puede que no entiendas cómo y por qué sopla el viento, pero puedes sentirlo y puedes observar sus efectos en las nubes y en los árboles, en la tierra también. Así es el nuevo nacimiento. Es decir, ¿alguno de ustedes sabe dónde tiene Dios la máquina de hacer viento? ¿Ah? ¿Alguno de ustedes sabe dónde está el depósito donde Dios guarda el viento? ¿Alguno de ustedes sabe dónde está el switch para prenderlo, para que arranque con más fuerza y arranque los árboles, levante las vacas, levante los carros, como lo hacen algunos tornados? ¿Alguno sabe la forma como desacelerarlo? Ahora, hubo una manifestación del viento muy fuerte en un lago, y Jesús se levantó en una noche oscura y le dijo al viento: cesa. Le puso nombre. Cesa, enmudece, le dijo al mar. El viento se tranquilizó y el mar se aquietó. ¿Sí? Ya lo han visto en la Biblia. ¿Profeta alguno en el Antiguo Testamento lo había hecho? ¿Profeta alguno en el Antiguo Testamento lo había hecho? No. Negativo. Entonces, todos nosotros sabemos de la existencia del viento. Pero
en alguna universidad, ustedes que son catedráticas, mujeres aquí, ¿hay alguna materia que haya alguien diseñado, algún elocuente escritor acerca del viento? ¿Por qué? ¿Por qué nadie se ha preocupado en realizar un escrito, algo sobre el origen del viento? Es decir, los componentes del viento que tiene. Señoras y señores, es algo incomprensible. Todos sabemos que existe. Nadie lo puede negar. Nos da en la cara. ¿Sí? Lo vemos como mueve las hojitas de los árboles. Levanta los techos a veces cuando los techos no están bien colocados. Hace varias cosas. Positivas, negativas. Lo que ha hecho el hombre es utilizar las máquinas eólicas que llaman ahora para que a través del viento pues se produzca la famosa energía eólica y varias cositas más que se hacen por ahí, los famosos molinos de viento y otras cosas. Pero nadie puede decirle al viento, sopla cuando la gente quiere y deja de soplar cuando la gente quiera. Nosotros en la ignorancia, allá en el campo donde yo nací, cuando venían esas borrascas, esos ventarrones sabrosos, hacíamos una cruz de sal en el piso y le clavábamos un cuchillo para que se parara. La ignorancia. Y otros lo hacían con ceniza. Yo no sé si ustedes tuvieron esa ignorancia. No crean que yo toda la vida fue entendido yo. Yo vengo de una ignorancia tremenda. Gracias a Dios que me ha hecho entendido. Ahora, podemos entender ahora que el viento o el nacimiento de nuevo que se produce en los hombres y se produce en las mujeres es similar a la obra del viento. ¿Sí? Pregunto, ¿usted han podido encerrar, almacenar un poco de viento en algún espacio, en algún lado alguna vez? Yo tampoco. Ahora, entonces el nacimiento en el espíritu no se sabe cómo se produce, pero puede ver sus efectos en las vidas de los hombres que han nacido de nuevo. Así son las cosas. El nacimiento de nuevo en el espíritu de los hombres y de las mujeres no se sabe cuándo, cómo, en qué momento, pero sí se ven las obras, las acciones, el cambio. Cambia la manera de hablar, cambia su semblante, cambia sus acciones. Comienza a ser más humano, comienza a ser un hombre entendido. Es más, una de las cosas que llevan a los hombres y a las mujeres a entender realmente las Sagradas Escrituras, la Biblia, es cuando nacen de nuevo. Un hombre y una mujer que no nace de nuevo, que no le permite al Espíritu Santo producir el cambio de nuevo en su espíritu, no podrá entender las ciencias teológicas con realidad. No podrá entenderla. Tendrá imaginación, tendrá argumentos, pero fundamentos reales no los tendrá. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es un libro espiritual y se ha de entender espiritualmente. Los que tienen el espíritu nacido de nuevo. Los que no tienen el espíritu nacido de nuevo, ¿cómo entienden? La Biblia, aunque está escrita en 3 idiomas terrenales, es un idioma espiritual. Y de la única forma que usted entienda un idioma espiritual es que usted haga una conexión. Una conexión con el que lo ha estado buscando usted toda la vida. Me refiero a los que no han aceptado. A los que ya aceptamos, pues de la única forma que comenzamos a entender y a entender es por causa de que decidimos, sí, aceptar esa búsqueda de Dios en la persona del Espíritu que siempre estuvo detrás de nosotros. Vamos a ver ahora la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Es decir, ya vimos la obra del Espíritu Santo, ¿a dónde? En el mundo. Lo convence de pecado, de juicio y de justicia. Ahora, una vez que el mundo acepta y recibe a Jesús, deja de ser mundo y pasa a ser iglesia. Y esto es algo que sucede y se da una vez y para siempre. Es decir, usted y yo, los que ya aceptamos a Jesús, dejamos de ser mundo. ¿Volveremos a ser mundo alguna vez nosotros? No, es imposible. Ya somos hijos de Dios. Ya somos iglesia. Ya bíblicamente estamos catalogados como casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos de Jesús, hijos de Dios. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu
manifestada, trabajando en la vida de los creyentes, que es una labor hermosa, que es una labor de gran bendición, y que de paso esa labor que el Espíritu Santo hizo en el mundo es para que el mundo no tenga excusa de que nadie le habló, nadie le advirtió, nadie lo orientó. Ahora, esa labor que el Espíritu Santo ya en nosotros produjo el fruto de ser creyente, ese mismo Espíritu Santo colocó sobre nosotros la justicia divina, colocó sobre nosotros el perdón, y de paso ahora pasó a ser el morador en nosotros. Amén. Amén. Y nuestra vida, los que tenemos, los años que tengamos en el Señor, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 30 años, esa labor o esa acción que nosotros pudiéramos decir de gratitud, de agradecimiento, de contentamiento, de que tengo 30 años en el Señor, por decir algo, 10 años en el Señor, 20 años, no es gracias a tus ayunos, ni a tus oraciones, ni a tu vida de lectura de la palabra. Es gracias al Espíritu Santo, porque no solamente te dio la vida, sino que te sustenta, te sostiene. Amén. Así como Dios hizo la tierra y Él mismo la sustenta, Él mismo la sostiene. La tierra es tierra y está girando, porque el que la creó la tiene sostenida. Porque los que vivimos aquí adentro, en vez de ayudar a la mejora de ella, ayudamos a la desmejora cada día. Amén. Amén. Ok, la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Sí, lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase. Sí, en nuestra próxima hora de clase. Saludamos a todos los que nos oyen y nos ven a través de los diferentes medios de comunicación social en cualquier parte del globo terráqueo. Bendición desde acá del Centro de Avivamiento y Refugio, la Escuela Teológica Integral Reformadora. Vamos con la clase número 8 de lo que es neumatología. Estamos desarrollando este tema acá juntamente con los estudiantes. Nos toca ver el tópico, ¿en qué consiste el convencimiento de justicia? Clase número 8. ¿En qué consiste el convencimiento de justicia? Terminamos de ver acerca del convencimiento de pecado, sin ese, pecado. El convencimiento de justicia tiene que ver con hacerle entender al condenado la obra triunfadora que obtuvo Jesús sobre el pecado por el cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios, y así ofrecer la disponibilidad de la justicia a los que creen en él. Hacer entender que si como el pecado entró por un hombre, haber quebrantado el mandamiento de Dios, de la misma forma la justicia es posible en los hombres por la obediencia de uno que se sometió y fue obediente a las demandas de Dios. El único argumento que tenía el Espíritu Santo para convencer al mundo de justicia inmaculada de Jesús era la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Ahora, yo le decía ahora que ningún profeta, ningún líder de los espirituales que habían venido en el Antiguo Testamento habían hecho los milagros y las señales que se dieron y se vieron en la vida de Jesús. Ninguno. Ahora, de todos los del Antiguo Testamento que Dios hizo a través de ellos obras heroicas, porque fue Dios el que hizo las obras heroicas, no fueron ellos los que hicieron las obras heroicas.
¿quién de ellos había anunciado su muerte? ¿Sí? Había dicho que se iba a entregar, que nadie le quitaba la vida, que sencillamente él la ponía para volverla a tomar, que iba a morir y que al tercer día iba a estar con ellos. ¿Quién había dicho eso en el Antiguo Testamento? Antes de Jesús nadie. Escuché. Antes de Jesús en el Antiguo Testamento nadie lo había dicho, porque Jesús también las dijo en el Antiguo Testamento. Es decir, la vida de Jesús se dio y se desarrolló en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El Nuevo Testamento, el nuevo pacto, se da con la muerte y la resurrección de Jesús. Por lo tanto, nadie en el Antiguo Testamento había dicho o había hecho los milagros que se dieron en Jesús, había hecho los anuncios que hizo Jesús. Nadie en el Antiguo Testamento había dicho lo que Jesús dijo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Juan 14:1? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, sí, pero creed también en mí. Es decir, Dios y yo, uno somos. ¿Quién en el Antiguo Testamento había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida? Solamente nuestro amado Jesús. Lo dijo, lo hizo y lo es. No solamente que lo dijo, sino que lo es. Ahora, nadie había anunciado su muerte y su resurrección. Todos los hombres del Antiguo Testamento, uno de ellos muy honrado por Israel, Moisés y Abraham, todos habían muerto y ninguno había ni ha resucitado. ¿Van a resucitar? Sí. Ahora Jesús dijo, habló de su muerte. Amén. Amén. Pero también habló de su resurrección. Y no solamente lo habló y lo dijo, sino que fue un hecho. Fue un hecho. Ahora, el Espíritu Santo tenía entonces como base el hablar o el ministrarle a los individuos la obra que se dio a través del ministerio de Jesús, que de paso las hizo el mismo Espíritu Santo. Y también la muerte y la resurrección. Que la muerte fue obra del diablo, sí, pero la resurrección